Hola, muy buenos días. Muy buenos días, ¿cómo están? Un gusto saludarlos. Me confirman si se está viendo ya mi pantalla. Sí, perfecto, lo podemos escuchar y se ve Listo. muy bien. Perfecto, muy bien. Bueno, muchísimas gracias de nuevo a Rafael, a la Academia IPv 6, a IPv6 Consult, IPv6 Council Colombia por la invitación de nuevo. Les pido mil excusas haber tenido que interrumpir la otra presentación. Tengo otra reunión ahora en media hora, entonces les pido mil excusas, pero bueno, básicamente el tema de IPv6 ya estamos viendo que es un tema extremadamente importante y yo quiero comentarles un poquitico quiénes somos nosotros y qué estamos haciendo en pro de garantizar esa transición efectiva a IPv6 y adicionalmente a eso, pues todos los trabajos que venimos haciendo en conjunto con una alianza que tenemos con la Academia de IPv6. Nosotros, digamos que somos una compañía de telecomunicaciones carrier de carrier, somos una multilatina con más de 12.500 kilómetros de fibra óptica en Latinoamérica. Tenemos más de 300 nodos de fibra óptica inalámbricos en el país, más de 5 salidas de cable submarino. Entonces, a veces nos preguntan, venga, ¿ustedes por qué tienen salidas de cable submarino tantas? Pues porque si se me daña por Atlántico, si hay una caída, un maremoto, lo que quieras, por Atlántico salgo por Pacífico, si hay una caída por Pacífico salgo por Atlántico, y si hay una caída en ambos océanos, pues tengo las conexiones a los principales generadores de contenido a nivel mundial. ¿Quiénes son ellos? Nosotros estamos conectados a Google, estamos conectados a Facebook, estamos conectados a Netflix, estamos conectados con Amazon, estamos con Verizon, somos el proveedor que trae todo el tráfico desde Barranquilla hacia el centro del país de Amazon. Y son unos temas bastante interesantes donde lo que nosotros mostramos a todas las entidades es que en algún momento de alguna falla nosotros somos capaces de soportar hasta el 60% del tráfico más consultado directamente en el país. Nokia, personal altamente propio, más de 1.000 colaboradores a nivel latinoamericano, de hecho somos 1.200, más de 13.000 conexiones activas y todo lo que son certificados de calidad que avalan todo lo que son nuestro trabajo. ¿Y qué es importante acá? Para que una red pueda funcionar, necesitamos que podamos tener un cubrimiento bastante interesante. Entonces hay un cubrimiento desde el norte del país hasta el sur del país, con unos anillos muy interesantes hacia el centro del país que me anillan todo lo que es mi infraestructura. ¿Okay? A nivel latinoamericano, pues como les comentaba, salidas del país desde Barranquilla hacia Miami, Miami-Tokerton, saltamos a Europa hacia Linksys, Ansys, Bexis. ¿Por qué? Porque nos conectamos allá para traer tráfico importante como tráfico educativo. Vamos también hacia Fortaleza en Brasil, vamos hacia Río, Sao Paulo, Buenos Aires, Santiago, subimos hacia Perú, Ecuador y cerramos todo nuestro anillito otra vez en Colombia. Estamos conectados a los principales puntos de intercambio de tráfico y hablando uno de ellos, pues el NAP Colombia, también somos miembros del GNAP, que en este momento ya está en su transición de acabar, y todo empieza a manejarse directamente por el NAP Colombia. Nosotros somos miembros del NAP Colombia, yo soy miembro del comité ejecutivo del NAP Colombia también, y hacemos todo lo que es intercambio para todas las entidades directamente en Colombia. Y aquí viene un tema súper interesante, y es, ¿por qué necesito yo IPv6? O sea, ¿qué necesito yo para poder seguir operando? Resulta que hace muchos años hablábamos de que IPv4 nos iba a alcanzar y teníamos 340 millones de direcciones públicas y nosotros decíamos, eso me va a alcanzar, eso alcanza, eso no tengo problema, y se acabaron. Y cuando se empiezan a acabar, resulta que entonces yo ya no voy a poder conectar todos los elementos o todos los dispositivos que en este momento utilizan Internet o una dirección IP para poder funcionar. ¿Qué es eso? Una nevera. ¿Qué es eso? Un televisor, un Smart TV, un smartwatch, las licuadoras inteligentes, la domótica para poder prender y apagar luces, para poder cerrar cortinas, para echarle comida a mi perro. Todo esto necesita una dirección IP pública. Y si se agotaron, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer esa transición ¿a dónde? Al nuevo protocolo de IPv6. Con IPv6 podemos dar la vuelta al mundo 6 millones de veces y todavía nos quedan direcciones.
dicen que podemos entregarle hasta una dirección IP a cada cabello de cada persona. Obviamente, yo utilizo menos, tal vez otros van a utilizar más, claro, pero podemos entregarle, esa es la analogía, podemos entregarle hasta una dirección IP a cada cabello de una persona. Eso quiere decir que tenemos miles y miles de direcciones, y eso lo que nos permite es ampliar nuestro cubrimiento y poder empezar a entregar Internet y direcciones IPs públicas a todos estos dispositivos. Entonces ahí es donde se vuelve importante todo el mercado de las ciudades inteligentes, por ejemplo, para gobierno. Uno habla de un gobierno inteligente, educación inteligente, seguridad pública, energía inteligente, infraestructura inteligente, movilidad, salud y edificios inteligentes. Y esto es lo que se nos volvió ya a la moda. ¿Por qué? Porque en todo momento queremos estar cambiando. Existen muchos presupuestos, ahorita más adelante lo vamos a ver, cómo existe mucho presupuesto desde gobierno para todo lo que son estos proyectos importantes, y lo que hay es que empezar a construirlos y diseñarlos desde un principio para poder tener y acceder a esos presupuestos. Entonces, IPv6 es esa tecnología que necesitamos para poder acceder a todo esto que acabamos de ver, que finalmente se resume en algo que se llama Internet de las Cosas o también Smart Cities. Pero vamos a mirar si realmente nosotros estamos o no preparados, porque es que hay un tema importante, y es que esto se nos había convertido en el juego del huevo y la gallina. Los generadores de contenido no generaban contenido en IPv6. Cuando hablo de los generadores de contenido, es un Google, un Facebook, un Netflix, un YouTube. No generaban información en IPv6, pues porque no había nadie del otro lado que se conectara a IPv6. Y del otro lado, los operadores no se conectan a IPv6 o no se conectaban a IPv6 porque no existía contenido. Nos quedamos en el juego del huevo y la gallina hasta que los generadores de contenido dijeron, listo, se acabó el tema, vamos a generar contenido en IPv6. Entonces, por ejemplo, cuando uno entra a la página de Google, entonces hace uno el análisis de IPv6text.com y hace el análisis de la página, y efectivamente Google ya está listo para operar en IPv6. Es decir, que desde sus entidades ustedes pueden tener una red en Dual Stack y pueden acceder directamente a Google sin tener ningún inconveniente en IPv6. Podemos mirar Facebook. Claro, Facebook también es una página que también está en IPv6, o sea, estamos ready, estamos totalmente preparados. No hay ningún problema. Ahora vamos a mirar, vamos a irnos un poquitico para Colombia, vamos a mirar un poco estrategia.gobiernoenlinea.gov.co, que ustedes saben que es la página del gobierno colombiano donde se hacen muchos de los trámites y se consultan varias cosas. Lastimosamente no está en IPv6. Entonces miren cómo empieza esto a cambiar. Yo tengo que empezar a cambiar desde la misma concepción interna, y ahí es donde se me vuelve muy importante. Ya el juego del huevo y la gallina no existe, ya el contenido está en IPv6. Ahora, ¿quiénes son los que tienen que empezar a cambiar? Las entidades. Miren que esto, por ejemplo, no está en IPv6. Vamos a mirar, por ejemplo, la página de 9ps.com.co. Tampoco está en IPv6. Es decir, que yo ese contenido no podría consultarlo en IPv6. Miren entonces que aquí les damos una muestra de la importancia que tiene esto, no solo local, sino también en el acceso a esos contenidos más importantes que nosotros deberíamos consultar. Esto se me vuelve un tema súper importante, y entonces aquí hablamos un poco de cuál fue el objetivo entonces del nuevo acuerdo marco de precios. Y entonces ustedes, que son entidades públicas, nacionales, gubernamentales y territoriales, pues ustedes se van a dar cuenta que muchos de ustedes van a tener que hacer compras por Colombia Compra Eficiente. Entonces, dentro de ese acuerdo marco, se establecieron 3 condiciones. Entonces, las condiciones para la contratación de servicios de conectividad bajo el amparo y el marco del acuerdo marco de precios para los proveedores, es decir, nosotros poder ofrecer. Se definieron las condiciones desde cuáles las entidades compradoras, es decir, ustedes, entidades nacionales, territoriales, gubernamentales, hacen la compra, se vinculan en el acuerdo para hacer las compras de esos accesos de conectividad u otros servicios complementarios, y las condiciones para el pago de esos servicios de conectividad. Y se definió, de acuerdo al SECOP 2, 3 modelos importantes para esta contratación. Para entes para entes nacionales, en contratar los servicios de conectividad terrestre, móvil o satelital, así como los servicios complementarios. ¿Y por qué resalto servicios complementarios? Porque aquí no se trata el tema de IPv6. Entonces, todo lo que tenga que ver con consultoría,
con la compra de direccionamiento IPv6, con el pago de toda la membresía que nosotros como proveedores hacemos directamente a la NIC, y hacemos de intermediarios de ustedes para que ustedes no tengan que hacer esos pagos a una entidad extranjera. Eso lo hacemos nosotros. Para 12 regiones importantes que definió Colombia Compra como 12 regiones interesantes para estos servicios. Entonces, impulsar la adquisición también de conectividad terrestre, móvil o satelital y sus servicios complementarios en 12 regiones distintas del país. Y la última, en esas mismas 12 regiones, impulsar la adquisición de servicios de conectividad. ¿Para quiénes? Para entidades educativas. ¿Y por qué? Porque en este momento se está viendo la necesidad de todo el tema de educación, cosa que no estábamos viendo antes de esta reinvención, por no hablar del tema de pandemia. Antes de la reinvención, antes de marzo, no lo estábamos viendo. Ahora estamos viendo un tema totalmente diferente para entidades educativas. Entonces, esto es posible hacerlo, y como se nos vuelve tan interesante, pues nosotros queremos comunicarles que nosotros hemos venido haciendo este trabajo tan importante con más de 15 clientes en Colombia, de sector gobierno, donde hablamos de unidad de restitución de tierras, INVIA, Servicio Geológico, Federación de Municipios, Mineducación, Agencia de Desarrollo Rural, el DSRI. ¿Para qué? Para poder prestarles el servicio de ¿qué? Membresía LANIC y sistemas autónomos fase 1 de IP versión 6, fase 1 y fase 2, es decir, no solo el tema de hacer el análisis de la red, sino ya ir un paso adicional. Creo que esto lo comenta, o no sé si ya se los comentaron aquí en la reunión, sino de pronto más adelante se los comentan, donde en la fase 2 ya se empieza un modelo de transición efectivo de IP versión 6, y apoyamos también pues con horas experto ingenieros para todo el tema de la publicación del direccionamiento y todo lo que es la alianza con nuestra academia de IP versión 6, con Rafael y todo su equipo, para poder llevar un servicio completo de extremo a extremo. Es decir, empezar desde la consultoría, identificar cuáles son las vulnerabilidades, falencias o oportunidades que existen dentro de la red para comenzar a hacer esa transición, y completamente después la membresía, la NIC y la solicitud del direccionamiento IP, en el cual Mediacommerce es la compañía que hace toda la solicitud directamente a esa entidad que no está directamente en Colombia, y les entregamos a ustedes todo el servicio. Entonces, esto se nos volvió muy importante. Ok. Algunos otros clientes que nosotros tenemos desde gobierno, desde Presidencia de la República, IDEAN, INDER, Coljuegos, Unidad de Restitución de Tierras, Agencia de Minería, Agencia Nacional de Minería, Policía Nacional, Gobernaciones, Gobernación del Quindío, Gobernación de Nariño, Superintendencia Financiera, ITFES. Con todos ellos venimos trabajando diversos temas y diversos planes muy interesantes que ayudan precisamente en esta consecución de estas metas. Somos proveedor número 1 de Colombia Compra Eficiente en cantidad de servicios ganados, más de 3.000 escuelas con partel en Boyacá, Tolima y Huila, conexión total en Risaralda, Quindío, Tolima y Nariño, más de 300 puntos Vive Digital junto con el gobierno, y más de 3.400 hogares digitales conectados con hogares conectados, el último proyecto del gobierno, el cual nosotros digamos que tenemos, al igual que algunas mesas de servicio que también son importantes. Y ya para terminar, digamos que todo el tema importante y mostrarles para dónde va esto, porque digamos que no es solo hablarles, venga, migrémonos a IP versión 6, ¿para qué digamos que hacemos esto? Pues porque dentro del gobierno existe un Plan Nacional de Desarrollo, el cual tiene unas herramientas principales donde hablan de legalidad más emprendimiento, y miren que cuando me hablan de emprendimiento empiezan a hablarme de Smart Cities, de Big Data, de IoT, para lograr algo que se llama una equidad nacional. Y ahí, en ese puntico, pues hay un tema muy interesante, y es el TIC y transformación digital, donde existen los pactos transversales y los pactos regionales, donde existen unos recursos muy importantes a nivel gobierno, los cuales nosotros efectivamente podemos ayudarles a conseguir y a dinamizar precisamente ese crecimiento que ustedes como entidades tienen, como alcaldías, como departamentos, y necesitan que nosotros les ayudemos a estructurar todos esos procesos, no solo el de IP versión 6, sino todo lo que viene atado a un tema de Big Data, como llevar un tema, una alcaldía que pueda construir una Smart City en diversas cosas. No vamos a hablar de apuntarle a todo lo que es una Smart City, sino digamos que a diversas cosas como iluminación, como control de carreteras, como prevención de tótems para prevención de robos, cámaras térmicas, identificación si la persona tiene
un tapabocas puesto, si la persona tiene fiebre, o sea, yo puedo estar identificando todo esto a partir de ciertos patrones. Ese tipo de cosas es súper, súper importante. Y pues abarcando cada uno de estos proyectos importantes desde la economía naranja, la legalidad, la ciencia y la innovación y el emprendimiento. Eso somos nosotros de una manera muy rápida, que al final les dejo nuestros datos, los primeros datos que aparecen aquí. Sandra Milena Montes es nuestra Chief Commercial Officer de Government, es nuestra gerente de gobierno en Colombia. Estos son los datos de ella, una persona que está 100% metida en todo el tema de gobierno y ayudándoles a ustedes a generar negocios y a ver cómo podemos conseguir recursos para poder adelantar esos proyectos. Y mi nombre es Andrés Gallego, soy el Chief Marketing Officer de MediaCommerce para toda Latinoamérica. Un gusto haber estado con ustedes, haberlos acompañado de nuevo. Mil gracias a la Academia IP Versión 6 y totalmente disponibles para todo lo que nos quieran consultar y preguntar. Con todo gusto. Andrés, un segundo, vamos a ver si hay inquietudes. Claro que sí, con todo gusto. Invitamos a todos a formular sus inquietudes a MediaCommerce. Bueno, déjame llorar por la... Andrés, creo que esta pregunta también debes responderla. ¿Qué procedimiento debe seguir una mediana empresa que presta servicios de Internet para poder entregar los servicios también por IPv6? Ok, lo primero y más importante es identificar que su proveedor principal o su Tier 1 o su Tier 2, que es quien le provee los servicios de Internet, ya tenga una red en dual stack. Ese es, digamos, que lo primero que hay que identificar. Es decir, quien me va a sacar el Internet hacia el exterior, ya tengo una red en dual stack para que podamos salir en IPv 6. Lo segundo, identificar que la red de ese proveedor o ese ISP que va a prestar servicio al usuario final sea una red en dual stack. Es decir, que todos sus equipos de routers de borde, todos sus equipos, sus switches, ya sean con soporte IPv 6. Y lo siguiente, y lo que ha sido más difícil en el mercado, es que los ISPs tienen que hacer un cambio hacia el usuario final. Es decir, deben hacer un cambio en todos los CPEs que van hacia el usuario final. Esos CPEs deben soportar IPv6. ¿Ok? Ese cambio de esos CPEs a veces es lo que complica, porque es el que rompe la cadena. Quien lleva el Internet de IPv6, nosotros los operadores, tenemos cubierto el tema. El ISP tiene una red en dual stack, pero cuando ya lo vamos a llevar donde el usuario final es donde se empieza a complicar. ¿Por qué? Porque es importante identificar dos cosas diferentes. Si es un usuario final en casa, los últimos equipos, a partir de Windows XP hacia arriba, ya soportan direccionamiento IPv6 nativo. Pero cuando, por ejemplo, nos vamos a empresas, en las empresas tenemos que identificar, por ejemplo, cuál es el software que están utilizando. Entonces, si es software nativo, si es software hecho in-house, es necesario que ese software también empiece a soportar IPv6. Entonces empiezan a existir una serie de variables importantes que se cubren con un tema de una consultoría clara desde un nivel muy básico que hacemos en conjunto con la Academia de IPv6. Entonces miren que hay muchos pasitos en los cuales debemos estar. El cambio, por ejemplo, de los CPEs hacia el usuario final, es posible que no haya que hacerlo. De pronto podemos identificar que con la consultoría podríamos hacer un tunnel broker o un sys2for, o podríamos hacer tal vez un carrier grey NAT. Es posible, uno puede identificar esos métodos de transición, pero es importante antes de lograr identificar cómo es la composición y cómo está toda la parte de la cadena. Yo creo que aquí una consultoría se nos hace totalmente viable. Andrés, una segunda inquietud. ¿Cuánto es el costo de solicitar un pool de direcciones IPv6? Eso depende.
porque es que depende el pool, qué tipo de pool requieran. Entonces, si es un pool /48, si es un pool /64, eso depende lo que se necesite, lo que necesite la entidad. Recuerden que adicional al pool, también es muy importante pedir el sistema autónomo. ¿Sí? El sistema autónomo es como nuestra cédula de ciudadanía que nos identifica en Internet. Entonces, ese costo depende de lo que vayamos a solicitar, depende de los tiempos de contratación. Aquí hay unos pagos que se pueden realizar mensuales o hay un pago que se puede realizar en una sola anualidad, que es lo que nosotros realizamos a la NIC. Entonces, los invito a que internamente, si quieren, nos escriben y nosotros con muchísimo gusto los ayudamos a identificar qué es lo que ustedes requieren para darle solución al tema. Ahí les copié mi correo de nuevo. A un cliente corporativo, por acá me hace una pregunta de cuál es el prefijo mínimo que asigna Mediacommerce a un cliente corporativo. Depende, si es en IPv6, un /48, que son 65.535 direcciones. Esas son preguntas capciosas de aquellos integradores. Evidentemente, para todos, y para los nuevos, y para, supongo que es Jorge Ignacio Blanco, y demás, obviamente a un usuario corporativo el mínimo es un /48 desde que tenga presencia en Internet. El punto de inflexión es si es un usuario corporativo o un usuario de a pie que tiene presencia en Internet, es decir, si va a publicar directamente servicios en la Internet y necesita gestionar su propio direccionamiento. Ese es el punto de inflexión para poder saber si una persona necesita un prefijo que sea ruteable por sí solo en un sistema autónomo, que mínimo es un /48, o se puede asignar dependiendo los tipos de usuario, hasta un usuario de casa, un /56, que sería lo recomendable, ¿no? La mejor práctica hablan de un /56 para un usuario de una casa. Entonces, por ejemplo, un usuario de una casa con un /56 pues tiene infinidad de direcciones y infinidad de sus redes, porque no vale la pena echarle matemática hoy a los participantes, que los invitamos a que consulten también la Academia IPv6 Forum y todos estos centros de capacitación y demás, y por favor sus inquietudes nos las pueden hacer llegar. Andrés, no sé si quieres hacer algo más, alguna anotación para eso. Aprovecho para felicitarte también por la nota que te sacó, no recuerdo si es la revista Semana de Dinero, o Portafolio. La revista Gerente. Gerente, discúlpame, la Gerente. Andrés es uno de los chief más destacados de Latinoamérica, y un gustazo tenerte nuevamente por acá. Muchísimas gracias, Rafael, y de hecho te devuelvo esa felicitación que me das, y también a ustedes por haber sido nombrados precisamente para el premio precisamente de más innovadores en toda Latinoamérica, con todos estos temas que ustedes están haciendo de IPv6, y esperamos que logren traerse el premio mayor muy pronto, porque eso es un tema muy importante para Colombia en temas de innovación, y creo que ustedes se lo merecen con todo el trabajo que han venido haciendo. Muchísimas gracias de verdad.